Bienvenidos al video Errores en la medición. Vamos a hablar de la incertidumbre. La incertidumbre se calcula de forma directa dependiendo de si el valor de la magnitud se observa directamente en un instrumento de medida o si se manipula matemáticamente una o varias medidas directas. En la práctica calcularemos primero la incertidumbre de las medidas directas y luego de las indirectas. Cálculo de la incertidumbre para medidas directas. Vamos a diferenciar primero para una sola medida y luego para muchas medidas. Cada vez que hacemos una medición, mientras recolectemos datos, podemos asumir que tenemos un valor verdadero, que se encuentra dentro del rango de las medidas que hicimos. Pero para calcular la incertidumbre de tus medidas debes hallar el mejor estimado de tu medición y considerar los resultados cuando sumes o restes la medición de incertidumbre. Cálculo de la incertidumbre para una sola medida. Primero, enuncia la incertidumbre en forma correcta. Vamos a decir que tenemos una varilla cuya longitud se encuentra cerca de 4.2, 1 milímetro más o 1 milímetro menos. Eso significa que sabes que el palo, que la varilla, puede medir 4.2 centímetros o un poquito más o un poquito menos. La forma correcta de escribir la incertidumbre es, como lo ves en pantalla, 4.2 centímetros más o menos 0,1 centímetro. O 4.2 centímetros más o menos 1 milímetro, ya que 0,1 centímetro equivale a 1 milímetro. Lo segundo que debes tener en cuenta es que siempre redondea la medición experimental a la misma cifra decimal que la incertidumbre. Las mediciones donde hay cálculos de incertidumbre generalmente se redondean a una o dos cifras significativas. El punto más importante es que debes redondear tu medición experimental al mismo decimal que la incertidumbre para que tus mediciones sigan siendo coherentes. Observa la pantalla. Si por ejemplo tenemos 60 centímetros, lo correcto es redondear a un número entero. Entonces 60 centímetros más o menos 2 centímetros, pero no 60 centímetros más o menos 2.2 centímetros. Observemos qué pasa con el 3.4 centímetros. La forma correcta de estimar su incertidumbre es colocar más o menos 0,1 centímetro y no 3.4 centímetros más o menos 1 centímetro. Observemos qué sucede cuando vamos a calcular la incertidumbre, pero de múltiples mediciones. Primero, debes tomar varias mediciones. Digamos que quieres calcular cuánto tiempo le toma una pelota caer al suelo desde la altura de una mesa. Para obtener los mejores resultados tienes que medir la pelota cayendo varias veces, en este caso la tomamos 5 veces. Y sumarle a este número la desviación estándar para obtener los mejores resultados. En este caso tomamos 5 medidas: 0,43, 0,52, 0,35, 0,29 y 0,49 segundos. Lo segundo que debes hacer es sacar el promedio, que simplemente es la medida de los tiempos, me da 2.08, y dividirla entre el número de datos, en este caso 5 datos, con lo que obtuvimos 0.42 segundos de promedio. Lo tercero es calcular la varianza de esas mediciones. Primero deberás hallar la diferencia entre cada una de las 5 mediciones y el promedio, es decir, 0,43 menos 0,42, 0,52 menos 0,42, 0,35 menos 0,42 y así sucesivamente. Una vez obtenga esos valores, elévalos al cuadrado. Halla la suma de esos valores al cuadrado y divídelo entre el número de datos que tomamos. Eso me da 0.0074. De esa forma calculamos la varianza. Una vez tomada la varianza, el cuarto punto es hallar la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. En este caso la raíz cuadrada me daría 0.009 segundos. Finalmente enunciamos la medición. Para hacerlo simplemente enunciamos el promedio de las mediciones junto con la desviación estándar que hemos sumado y restado. Debido a que el promedio nos dio 0.42, entonces colocamos 0.42 más o menos 0.009 segundos. Y esa es la forma correcta de escribir la incertidumbre cuando tenemos varios valores en las medidas.
Ahora vamos a calcular la incertidumbre para medidas indirectas. ¿Qué significa? Vamos a calcular la incertidumbre teniendo como base las medidas directas, y le vamos a sacar la derivada multiplicándola por el delta de x para poder hallar debidamente la medición indirecta. Observemos un ejemplo. Vamos a determinar la aceleración de la gravedad utilizando un péndulo simple. Tomamos medidas de longitud del péndulo y del periodo de oscilación t. La longitud del péndulo L nos dio 1.01 más o menos 0,01 metro en forma directa. Luego obtuvimos el periodo t con un cronómetro donde obtuvimos 1.13 más o menos 0,01 segundo también en forma directa. La forma indirecta es reemplazar las derivadas en la ecuación. Entonces vamos a tomar la expresión g igual a 4pi cuadrado L sobre t cuadrado. Reemplazando los valores obtenemos un valor de gravedad de 9,83 metros sobre segundo cuadrado. A continuación calculamos la incertidumbre de esa medida indirecta. Entonces hallamos delta de g igual a la derivada de g con respecto a L por el delta de L más la derivada respecto a g con respecto a t por la delta de t. Reemplazando los valores obtenemos un aproximado de 0,86 que lo redondeamos a 0,9, y la forma correcta de escribir la gravedad de esa medida indirecta, porque hemos utilizado ecuaciones, es 9.8 más o menos 0,9 metros sobre segundo cuadrado. Esperamos que con este video quede un poco claro, quede más claro cómo hallar esa incertidumbre de una medida directa y de una medida indirecta.